conseguir que nosotros fracasemos en el Señor y perdamos la comunión con Dios? Solo uno. Un miembro. Entiendan, hoy veremos un tema de vital importancia para la iglesia de Dios. Es necesario ser obedientes al Señor en esta área de la vida de un creyente. No dice de un pastor, no dice de un diácono, dice de un creyente. Puesto que nos puede llevar al fracaso y a la pérdida de la comunión y del éxito con Dios. O sea, podemos fracasar en la iglesia por un hermano. Es importante recalcar que el perdón del cual trataremos en el día de hoy se refiere al perdón entre creyentes. Dentro de la familia de Dios, muchos conceptos no son aplicables entre los no creyentes. El cristiano es el único que puede llevar a cabo el perdón bíblico. Nadie de la puerta para allá está en condiciones y en capacidad de poder cumplir con el perdón bíblico. Solo nosotros. Solo nosotros, porque nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios. Solo la iglesia de Cristo tiene la revelación de la palabra de Dios. Por más buena persona que sea, el no creyente no está capacitado por Dios ni por el Espíritu Santo para poder cumplir con esto al modelo y a la manera de Dios. Una iglesia, por favor ponga atención a esto, una iglesia que no se ejercita en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Una iglesia que no se ejercita en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Es una iglesia que se pudre por dentro, puesto que está contaminada por la amargura almacenada en el corazón de los creyentes. ¿Nunca usted se preguntó por qué esta iglesia no crece de manera vertiginosa? Yo soy el pastor de la iglesia y soy el más conciliador de todos ustedes. Y yo me he preguntado infinidad de ocasiones, ¿no seremos nosotros un poco culpables de que la iglesia no crezca como nosotros quisiéramos? ¿Se da cuenta por qué yo le decía recién la importancia que tiene esto para el funcionamiento de la iglesia? Bien. Vamos a desarrollar el tema. ¿Qué es el perdón? El perdón no es que yo a usted lo ofendí, pequé contra usted, cometí cualquier infracción a la ley de Dios en contra suya. Porque, primer detalle, cada pecado que nosotros cometemos, en algún punto pisoteamos la ley de Dios. Si usted cometió una infracción conmigo o yo cometí una infracción con usted, en algún lugar fraccionamos, pisoteamos la palabra de Dios. Tenga en cuenta esto. Si usted cometió un pecado o cometen un pecado con usted, en algún lugar se pisoteó, se menospreció, no se cumplió, no se obedeció la palabra de Dios. Todos los pecados están relacionados con la ley de Dios. ¿Qué es el perdón? No es que yo lo ofendí a usted porque cuando le puso onda lo dejó pasar y se fue, le echó tierra y ya está, y lo dejamos en el olvido. Eso no es perdón. Tampoco es mirar para otro lado y decir, ay, hago como que si nada pasó. Tampoco es perdón. ¿Qué es el perdón entonces? Viene de la palabra griega apiemi. Hay que comprar un tiza, ¿no? O robar otro tipo de tiza. ¿Sí? Bueno. Del griego apiemi. ¿Quiere anotar? Deletree conmigo. A-P-H
y apiemi. Y significa, y el significado de esto es apartar. O también despedir. Viene la palabra griega pieme y la palabra perdón significa apartar y despedir. ¿Apartar qué y despedir qué? Ahora vamos a ver. Viene de la palabra pieme que significa apartar o despedir. Este es el significado fundamental del perdón a través de las Escrituras, es decir, separar al pecado del pecador. El perdón tiene la idea de apartar el pecado del pecador. Lo que acabo de decir recién es importante. Cada pecado que nosotros cometemos lo cometemos en contra de Dios, no en contra nuestra, no en contra nuestra puntualmente. Yo cometo un pecado en contra de Dios y afectó a Rocío. Yo cometo un pecado en contra de Dios y afectó a Graciela. Yo cometo un pecado en contra de Dios y afectó a Alejo. ¿Se entiende? Siempre prioritariamente el pecado está en contra de Dios. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Cada vez que nosotros pecamos, pisoteamos su palabra. No se olvide nunca. Usted se puede enojar con su marido, con su suegra, con el pastor, con quien quiera. Si usted se enojó, usted está pecando en contra de Dios primero. Ya se lo voy a mostrar. ¿Cómo entender este significado de apartar? Te lo digo. Si yo sé, ¿te puedo hacer ejemplo? Si yo cometo un pecado contra Dios y afectó a Rocío, necesito yo reconocer mi pecado. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué necesita hacer Rocío en mi favor? Perdonarme. ¿Por qué? Porque si ella me perdona, yo dejo de estar apartada de ella y dejo de estar apartado de Dios. O sea, ella no me está perdonando porque quiere salvar su ego. Ella me está perdonando porque me ama y quiere que yo vuelva a tener comunión con Dios. ¿Se entiende? Para allá vamos, ya va a entender. Si ella no lo perdona, ¿Cómo? y si ella no lo perdona, ¿está frita ella o está frita ella? Ahora le voy a explicar. Que no le explique la segunda hoja. Usted sabe. Ya, ahí ya vamos. Ya. Cocinar. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo perdón, humano o divino, nace en el Calvario de la cruz. Todo perdón nace allí. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene como base este sacrificio de Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 25. Voy a poner el texto por si usted se lo quiere llevar para casa. Isaías 43, 25. Dice: Yo, habla Jehová, ¿no es cierto? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por quién lo hace? Por él mismo. No lo hace por usted, no lo hace por mí. Jehová dice que él, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Por qué Dios me perdona? No se olvide, perdón significa apartar, despedir. ¿Por qué Dios me perdona? Porque Él quiere apartar el pecado de mi vida, porque si yo aparto el pecado de mi vida, tengo comunión con Dios. Dios me perdona porque Él quiere que no haya nada en el medio de nosotros dos que se interponga en esta relación. Él me perdona por eso, porque quiere apartar el escollo del medio llamado pecado para que nosotros podamos tener una libre comunión.
Mateo capítulo 26, versículo 28. 26, versículo 28. Puse uno del nuevo y uno del antiguo para que usted vea que el espíritu del perdón está a lo largo de toda la escritura. Y dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la remisión de los pecados. Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitarlos de nuestras personas y depositarlos en la persona de Cristo, donde fueron redimidos. El castigo y la justicia se cumplieron en la persona de Jesús, y el pecador queda libre del pecado, de la culpa, por tanto tampoco tiene castigo. Debemos notar que Dios cumple su justicia una sola vez, por eso es que Él olvida el pecado y no inculpa más al pecador. Él cumple solo una vez la justicia. Usted no tiene que estarle pidiendo a Él perdón a cada rato por lo que ya hizo. Se lo enseñé hace muy poco. Usted pecó una vez y usted confesó su pecado. Primera Pedro dice claramente: si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. ¿Se recuerda el ejemplo que le di de la mujer que no se sentía perdonada? Usted no tiene que sentir: ay, que me siento chocho, me siento pum para arriba, y ay, siento que me perdonaron. No, es una cuestión de creer. Es una cuestión de respetar el escrito de Dios. Él dijo: si me confiesan, yo te perdono y te limpio. ¿Necesita usted sentirse bien para eso? No, si ya está escrito. La veracidad de la palabra de Dios no puede ser cambiada. Si Él nos dijo, usted, como decía Carlitos Balá, duerma disfrazado. Descanse en lo que está escrito. Yo, por amor de mí mismo, borro todas tus rebeliones. ¿Qué necesita decir? Perdóname, Señor, perdóname, Señor. No, si Él dice que si por amor de Él mismo, Dios va a apartar de ti, no te va a acordar más de lo que vos hiciste. Esto es perdón. Es de notar que el perdón y el pecado están íntimamente relacionados. Si hay pecado, hay motivos para perdonar. Si no hay pecado, no hay motivo para necesitar perdón. No es cosa simple el pecado. Atención, no es cosa simple el pecado. Esto implica también que el acto de perdón no es algo sin importancia, como muchas veces los creyentes creemos. El perdón es un acto inspirado por Dios y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan seriamente como Dios lo toma hasta el día de hoy. Tanto si está del lado ofensor como del lado ofendido. O sea, Dios no pasa por alto ninguna situación de ninguno de sus hijos. Repito, voy a seguir usando el ejemplo de Ron. Si yo tengo una embolleré con la Rocío, Dios está tan pendiente de mi corazón como del de ella, de mi actitud como la de ella. Dios está en el medio, porque el que pecó, cualquiera sea, ¿contra quién pecó primero? Contra Dios. Pero Él está interesado en que nosotros apartemos el pecado de nosotros, ¿con qué? Con el perdón. ¿Por qué? Porque solo una diferencia en la iglesia puede provocar el fracaso de la iglesia. ¿Va entendiendo la seriedad de lo que yo le venía diciendo? Esto no es simple, esto es mucho, muy importante. Si esto puede afectar a una iglesia entera, imagínense cómo le afecta a usted en lo personal. ¿Cómo es que si usted es el eje del problema, cuánta responsabilidad tiene? No es cosa simple el pecado. Esto implica también que el acto del perdón es algo que no es algo sin importancia, como muchas veces los creyentes creemos. El perdón es un acto inspirado por Dios y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan serio como Dios lo hace hasta el día de hoy, tanto si está del lado ofensor como del lado del ofendido. O sea, usted no tome a la ligera nada que tenga que ver con una situación de perdón, ya sea que usted lo agredieron, ya sea que usted es el agresor, porque Dios está en el medio.
Vamos a ver qué tipo de perdón hay. ¿Cuántos tipos de perdón hay? ¿Cuántos tipos de perdón pueden haber? Laura, ¿cuántos tipos de perdón hay? Dos. Correcto, dos. Hay dos tipos de perdón. Miren, existen dos tipos de perdón. El perdón humano y el perdón divino. El segundo, el perdón humano, tiene como modelo el perdón divino. Más está permitido por causa de la caída del hombre y de su mismo pecado. ¿En qué se diferencia uno de otro? Esto sí que es de vital importancia que usted lo entienda. ¿En qué se diferencia el perdón humano del divino? Ayer estuve 2 o 3 horas sin poder estudiar porque se había bloqueado la contraseña de entrada y estuvo mi gordito ahí trabajando. ¿En qué se distingue uno del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces. Perdón, me pico mucho la mano. Quería un poquito de agua. Sí, Pastor, nunca era amigo. bueno, ¿en qué se diferencia el pecado, el perdón de uno del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgar el perdón. En la práctica esto ocurre cuando la ofensa pasa desapercibida o cuando existen... Gracias. Una cunita falta ahí. Mira cómo te estoy mirando. Agua me dice. Algo para tomar, dice. No se asuste que tomo mucha agua en este tiempo. Gracias. ¿En qué hay diferencia entonces? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgar el perdón. A ver, entienda esto. Yo hice algo, puede pasar frecuentemente, yo hice algo de manera totalmente inocente, totalmente sin intención, totalmente sana para mí, pero hubo el corazón de alguno de ustedes que vino ese día medio complicado, entendió mal lo que yo dije, encima mi esposa me reta todo el tiempo, y usted lo sabe, porque yo me recito a ser un amargado y vivir así con cara de sargento primero. Me gusta reírme, me gusta hacer bromas sanas con todo el respeto de las personas que merecen. Y de repente alguien entendió mal lo que yo dije o lo que yo quise decir y se creó en su corazón una incomodidad producto de yo haber sido descuidado, por el producto de yo haber sido excedido en la confianza que se me regala, un montón de razones. Y en su mente hay una incomodidad que yo desconozco. Si yo hice eso y la persona que se incomodó está enojada conmigo, yo pequé contra esa persona. ¿Qué necesito yo? Yo necesito el perdón de esa persona. Ahora, ¿cómo yo obtengo el perdón de esa persona si yo nunca me enteré que esa persona estaba ofendida conmigo?
¿Se entiende? Les dejo para que usted vea el encabezado. ¿En qué se diferencia un perdón del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgar el perdón. Si yo no sé que usted está ofendido conmigo y yo pegué con usted, ¿cómo le pido que me perdone? Es lo que le decía al principio. Ah, sí, mira, no quiero lío con nadie, dejarlo que ya pasó. No, hay una incomodidad en el medio. ¿Qué pasa cuando usted guarda algo? Yo siempre le digo, usted agarra un tomate que hoy vale como 2.000 pesos el kilo. Agarre un tomate, póngale mi nombre ahí y póngalo bajo el almohada. 15 días. No lo saquen 15 días debajo del almohada tomate. No. ¿Qué le va a pasar a ese tomate? Chapulín. Todo lo que se guarda se pudre. Si usted guarda cosas aquí, se pudre. Si usted guarda cosas aquí, se pudre. La idea de Dios es que nosotros no guardemos, que confesemos y que perdonemos de manera instantánea. Entonces, es indispensable, es imprescindible la transparencia entre las partes. Si usted pecó contra alguien, usted tiene que correr a reconocer su pecado. Porque usted necesita el perdón del otro. Le estoy tirando una línea de algo muy importante, que ya se lo anuncié con anterioridad. No existe en la Biblia el perdón unilateral. O sea, yo tengo un problema con la Rocío, ¿no? Y yo lo soluciono solo. Le digo, si no, yo ya la perdoné. No existe el perdón unilateral. Ah, si no, si es que Dios ya me perdonó. ¿Usted está seguro que Dios lo perdonó? ¿Qué necesita Dios para que lo perdone a usted? Verdadero arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, no hay perdón. Unilateral, de un solo lado. No es que no, si yo doy por hecho que Dios me perdonó. Le confesé mi pecado. ¿Se acuerda del versículo al principio? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, dice Pedro. Pero para eso yo tengo que confesar. Si yo no confieso, Dios no me va a perdonar. Ahora, la confesión es un tema complejo que ya hemos visto anteriormente. Yo peco contra mi hermano Roberto, yo mañana a las 3 de la mañana me meto en mi oficina. Señor, te pido que me perdones todos los pecados de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Y Roberto, bien, gracias. Ni se enteró Roberto que yo había pecado contra él. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo puede ser? Segunda pregunta que se lo dejo, que ahora yo le voy a mostrar. Ponga atención a lo que le voy a decir. Si usted no ha solucionado un problema con Dios, usted tiene un pecado de por medio que no ha sido solucionado, ¿cómo hace el Señor para perdonarle el segundo pecado? Si usted tiene deudas en el medio, ¿nunca pensó eso? ¿Nunca pensó que si usted tiene una dosis de orgullo en el medio y usted pide perdón por otras cosas, perdonó la segunda cosa el Señor si usted no solucionaba la primera? ¿Nunca pensó en eso? Yo sí. Le dije, esta es una clase teológica práctica. Yo quiero que usted sepa cómo solucionar estos problemas. Repito entonces, ¿en qué se distingue un perdón del otro? O sea, el humano del divino. En que el perdón humano pasa por alto la ofensa. Y por eso es tan difícil a veces otorgar el perdón. En la práctica esto ocurre cuando la ofensa pasa desapercibida o cuando existen circunstancias adicionales de unión del ofensor contra el ofendido. Esto es habitualmente pasa muy frecuentemente en los matrimonios. ¿Quién no se acostó vuelto para el lado de la pared? ¿No? Y puso la cabeza ahí. ¿No? Y hace sonido para que la otra parte crea que usted está durmiendo y no lo puedan despertar. ¿No? ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? No hay un versículo que dice, no se ponga
el sol sobre vosotros. Usted no puede terminar el día enojado. Dios dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y cómo nosotros nos pasa el sol, la luna, la tormenta, las nubes, los días, los meses? El cristiano tiene la tendencia a dejar en el hombro del olvido cosas que Dios está mirando todo el tiempo. Dios no deja nada en el olvido. Continúo. Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que Él separa el pecado de nosotros para tener total libertad de castigar el pecado, puesto que Él ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Entienda esto? Dios necesita separar de usted el pecado. Por eso lo perdona. Dijimos que el perdón es apartar, despedir, ¿no? Dios lo perdona ¿para qué? Para poder castigar con toda su potencia, con toda su ira, con toda su fuerza. Estamos hablando de la fuerza del Dios Todopoderoso, el pecado. Tiene que separarlo de usted, porque de lo contrario, si no lo separa de usted, cuando Él castigue el pecado suyo, va a castigar con todo usted y usted en el medio. ¿Lo hará con alguien así el Señor? Lo hará con todos aquellos. Esto se ejecutará con todos aquellos que no aceptaron a Cristo en tu vida. Cuando Él derrame la ira sobre el pecado que está en esa gente, que no quiso poner su pecado en la cruz de Cristo. Como ellos están mezclados con su propio pecado y no lo dejaron, no hay separación de pecado allí, la ira de Dios vendrá contra ese pecado, consumiendo al que está en el pecado. Gracias por su entusiasmo. ¿Se entiende? Dios no comete un acto de injusticia perdonándonos, puesto que Él separa el pecado de nosotros para poder tener total libertad de castigar el pecado, puesto que Él ama al pecador, pero odia el pecado. Ahora lo explico de manera más clara. Si tratase el pecado sin esta separación, Él tendría que tratar con el pecador también, cosa que ocurrirá en el infierno para aquellos que no acepten a Cristo ni acepten el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Esto pasará en el infierno, hermano. Dios destruirá el pecado y destruirá a aquellos que tienen todavía su pecado. Lo veo con cara de, no sé si de tranquilidad, de preocupación, de incertidumbre, qué sé yo, no sé cómo lo veo. Jesús es la propiciación por el pecado, porque Él es el depositario del pecado y de la culpa, y esto nos libra a nosotros mismos. Porque Dios puede separar nuestro pecado de nuestras vidas, porque mi pecado, como yo creí en Cristo y acepté su sacrificio, mi pecado fue sacado de mí y puesto en el Señor Jesucristo. Quedo yo solito, sin el pecado, porque el pecado mío ya no está en mí, está en Cristo. Como Cristo pagó el precio de ese pecado, va a destruir mi pecado, pero no me va a destruir a mí, porque yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia que tiene que usted se asegure todos los días, que usted compruebe todos los días que usted es un hijo de Dios? Nosotros creemos que esto es una cuestión automática. Nosotros creemos que mañana es automático que vamos a nacer vivito y coleando. Es una cuestión automática que yo soy cristiano. Entonces Dios hace lo que yo quiero. Es automático, como le dije hace un rato, que Dios perdona. Yo puedo seguir mi vida como si nada, total. Yo soy hijo de Dios y Cristo murió por mí. Sí, Cristo murió por todos los pecados. ¿Pero eso me exime a mí de la responsabilidad de vivir en santidad? No. Hebreo dice que ya no hay más remisión por los pecados. O sea, si usted, conociendo la verdad de Dios,
Si usted conociendo la palabra, si usted conociendo a Cristo, usted vuelve a pecar, ya no hay más Cristo para matar. La sangre de Cristo no cubre esos pecados voluntarios que usted comete siendo hijo de Dios. La sangre, me hago responsable de lo que le estoy diciendo, que es muy fuerte lo que le digo. La sangre de Cristo no cubrirá, según el libro de Hebreos, no cubrirá su pecado cuando usted lo hace de manera voluntaria y consciente, habiendo ya conocido la redención de Cristo. Ya no hay más remisión por los pecados. ¿Me voy a buscar el texto de Hebreos? Ya no hay más remisión. Se me apagó el celular. ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? Cristiano o no, teólogo o no, músico o no, cantante o no, vivo, medio más o menos, joven, viejo, no importa. Si usted disfrutó de los placeres de la salvación y después puede vivir como quiera, no, tiene que vivir en santidad, porque usted está en el cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo dijo la frase que quiere que busque? ¿Lo escucho? ¿Hebreo cuánto es? Ahora me van a buscar los hermanos, porque no tengo esto, está solamente en el corazón mío, no está acá. ¿Pero Hebreo cuánto es? Lo buscaba yo, mi amor mío, de mi vida. No, pero pastor, la partecita que dijo usted. ¿Vos querés una palabra de eso? No, quiere saber cómo dice ese versículo. Por eso. Recién te dijo, hermano. Ya no hay ni siquiera derecho. Busca por la palabra expectación. Ya lo único que hay es una expectación del ardor de fuego, dice el resto del versículo. Está en el libro de Hebreos 13. Bueno. Al haber justicia por el pecado, ya no hay más delito de culpa. O sea, si Dios solucionó, en su justicia solucionó el problema del pecado, ya no hay más culpa. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Cristo hizo justicia. Él es la justicia de Dios, entonces ya no hay más problemas de culpa. Ahora ponga atención. Para que ocurra el perdón se necesitan tres partes. ¿Qué? Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. No. No. Bueno. Acá A ver. dice, porque si pecaremos voluntariamente... Ahí está, ese. Ese. Pero con voz de macho, amigo. A ver qué dice. Hebreos 10 del 26 al 28. A ver, dígame. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta? ¿Vio que no le miento? Ya no queda más juicio por los pecados, ya no queda más salvación para los pecadores voluntarios. En esta versión dice, si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¿Vio? ¿Puede un cristiano seguir pecando libremente? No, si no quiere ir al infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros púlpitos? Sí, Cristo solucionó el problema de todos los pecados. Sí, hasta que usted vino a Cristo. Cuando usted vino a Cristo y la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, ¿cómo quedó usted? Sí. Blanco como la Serenísima. ¿O no? Amén. Claro. Libre de todo pecado, libre de toda mancha. ¿Cierto? Allí sacaron todos los pecados que usted traía porque Cristo lo había pagado ya en la cruz. Ahora, de ahí en más, usted se convierte en ¿quién? En un hijo de Dios, que es parte del cuerpo de Cristo. Entienda, usted es parte de Cristo.
Amén. Él es la cabeza y usted es los miembros. Usted tiene la mente de Cristo. Si él es la cabeza y usted por ahí le tocó una oreja, por ahí le tocó, no sé, una muñeca, por ahí le tocó lo que usted quiera, pero que usted es parte del cuerpo de Cristo y tiene la mente de Cristo y conoce como Cristo piensa y conoce lo que a Cristo le agrada y conoce lo que Cristo hizo y conoce lo que Cristo le exige, usted puede vivir libremente. ¿Puede usted hacer lo que quiera dentro de la iglesia? ¿Puede ir donde quiera sin tomarle conciencia a nadie? ¿Puede usted maltratar a su familia, a su señora, a sus hijos? ¿Puede ir por todos los almacenes del barrio pidiendo fiado y no pagándole a nadie? No, no es así. Debemos vivir en santidad y volvernos a lo nuestro. Por eso es tan importante que si yo tengo un embolleré con la ropa, ella, yo, quien se sintió ofendido, que reconoce que hizo un pecado, que cometió un error, tiene que venir y decir, el pastor mío, mire, ¿saben qué? Cometí un error, necesito que usted me perdone. O hermana mía, mire, yo lo he hecho esto un montón de veces aquí. Mire, yo no sé, pero tengo esta sensación de que me parece que yo en algo la incomodé. Alguien me dijo, sí, pastor, otros tanto me dijeron, no, pastor, está equivocado. Le pido, por favor, que me perdone. ¿Por qué? Porque yo necesito el perdón de aquel quien ha sido agraviado. Porque no hay perdón unilateral en el cristianismo. Ay, déjelo que ya pasó. No, nada pasó. Debemos transparentar la situación para tener transparencia con Dios. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene de vivirla? ¿Para qué ocurre el perdón? Se necesitan tres cosas. Dios cree que se necesitan tres cosas. Nosotros creemos que se necesitan solo dos. ¿A qué le creemos? A Dios. Vamos a ver. Sí. Es broma. No, ya te la respuesta que diría. Para que ocurra esto necesitamos tres cosas. El ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Necesitamos a un ofendido, a un ofensor y a aquel que le hicimos la culpa. Es el depositario del pecado. No fue Diego. Yo no. ¿Tuvimos un problema con el arroz? No, fue el tío. Por las dudas. Es hipotético, Dieguito. Gracias. El ofendido, el ofensor y el depositario del pecado. Muchas veces pensamos que son solo dos los elementos necesarios. El ofendido y el ofensor, o el ofendido y el ofensor, ¿no es cierto? Veamos. Muchas veces pensamos que son solo dos los que necesitamos. Es por eso que tenemos tantos pecados y tantos perdones pendientes sin resolver aún. Esto es lo que distingue el perdón humano del perdón divino. El hombre pasa por alto el pecado. Pastor, mire, le comí toda la torta, me dice la Rosa. Le comí toda la torta. Le habíamos separado un pedazo para usted. Me levanté a las 3 de la mañana, le mandé cuchara y le comí toda la torta. Solo le queda el plato, si lo quiere. Sí, no. Sí, Rocío, no te calenté porque viste que tengo diabetes y que no pasa nada. ¿Le puedo dejar? ¿Pero quién se lo comió? El tío. ¿No entiende o no? Ofensor, ofendido. No se necesita más. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a dejar lo que huele esto. No, Dios no hace eso. Mire, póngale. El hombre pasa por alto del pecado. Dios lo castiga. Dios castiga el pecado. Redime y olvida. Porque ese pecado, ese pecado de torta que cometió ella, Dios castiga ese pecado, nada más que no lo hace en ella. Lo toma el pecado de Rocío y lo pone en Cristo. Y lo pone en Cristo. Está el ofendido, el ofensor y Cristo, que es el que recibió todos nuestros pecados.
Está el ofendido, está el ofensor y está Cristo, que es el depositario de todos nuestros pecados, los cuales clavó en la cruz. Esto distingue el perdón humano del divino. El hombre pasa por alto el pecado. Dios lo castiga, redime y olvida en su Hijo Jesucristo, olvida el pecado. ¿Qué es necesario para perdonar? ¿Qué se necesita para perdonar? Primero, el requisito necesario para el perdón es el arrepentimiento. ¿No entendiste algo cuando te empezaste a cucharear mi torta? No, la verdad que no. Ni me acordé que era suya. Le di. Después le pasé el dedo así al borde. Ni sentí nada, pastor. Porque esa torta era mía. Lo lamento, yo me la comí. No hubo ni un ápice de remordimiento en esa torta. Tengo ganas de comer torta, ¿se nota? Ponga atención. Se requiere arrepentimiento. ¿No estás arrepentida de haberse comido la torta? No, la verdad que no. Estaba rico. Lo primero que se necesita es arrepentimiento. No hay perdón ante Dios sin arrepentimiento. Entiéndalo, hermanos míos. No importa cuán pequeño o cuán grave sea. Si usted no se arrepiente delante del Señor, usted no tiene perdón. Si usted cometió la más leve infracción a la ley de Dios, o la más grave infracción a la ley de Dios, si usted no se arrepiente verdaderamente, usted no tiene perdón de Dios. No importa que usted se sienta perdonado, no importa que a usted le parezca que está perdonado, no importa. Lo único que importa aquí es la visión de Dios sobre el problema. Porque como dijimos al principio, por quinta vez, todo pecado que nosotros cometemos, lo cometemos primero en contra de Dios. Y de rebote nos toca a nosotros. A veces ofendo a Dios y le salpiqué a la Laurita. Salpiqué a Belén. Pequé en contra de Dios y salpiqué a Hernán. ¿Me entienden? Nunca los pecados son directos contra nosotros. Primero pisoteamos la palabra de Dios. Nunca nosotros somos los importantes, es la palabra de Dios la pisoteada, la voluntad de Dios es la pisoteada. Por eso es que el pecado se hace tan grave dentro de la iglesia. Primero entonces, el requisito necesario para el perdón es el arrepentimiento. Si no hay el perdón ante Dios sin arrepentimiento. Dios sí pone una condición sobre el perdón y eso es que nos arrepintamos verdaderamente. Es condición de Dios. Usted quiere vida eterna, usted tiene que vivir arrepentido de sus pecados. Tercero, Dios pone esa condición. Cuarto, existe una gran confusión en el pueblo de Dios sobre esto. No solo en nuestras relaciones verticales con Dios, ¿no? De aquí para arriba, ¿sí? Verticalmente, sino también en nuestras relaciones horizontales. No soy el Papa Francisco, ¿no? Vertical, horizontal, ¿me entienden? Dios pone una condición sobre el perdón y eso es que nos arrepintamos verdaderamente. Existe una gran confusión en el pueblo de Dios sobre esto, no solo en nuestra relación vertical con Dios, sino también en nuestra relación con otras personas. No sé de qué manera la idea ha penetrado en la iglesia de Cristo del día de hoy, de que siempre es deber cristiano en cada situación de la vida otorgar perdón a quienes pecan contra nosotros de manera unilateral e inmediata, ya sea que la gente se arrepienta de sus pecados contra nosotros o no. No sé de dónde salió esa idea. No sé cuáles son los textos bíblicos, algunos utilizaron inicialmente para empezar a decir que nosotros tenemos que estar prestos y atentos todos los días de nuestra vida a perdonar al que nos haga lo que quiera. Pareciera que nosotros somos, ¿no?, la bolsa de arena del gimnasio donde todo el mundo puede venir a descargar sus broncas contra nosotros y nosotros estamos obligados a perdonar a todo el mundo, no importa que el que nos agrede, nos insulta, nos menosprecia.
se arrepienta o no. No sé de dónde salió eso, pero eso no es bíblico. No hay, como dijimos recién, no hay perdón si la persona, seguimos, vos que me comiste la torta. Si Rocío pecó contra mí, si Rocío me faltó el respeto, si Rocío no me honró como ministro, si Rocío no me honró como viejo, yo soy tu papá todavía. Bien, si Rocío no me honró como hija y pecó contra mí y ella no se arrepiente, yo no tengo por qué perdonarla. Esos rostros le sacaría una selfie así. Pero si me arrepiento... Vamos por parte, dijo Aaron Kominsky. ¿Quién era Aaron Kominsky? Es que Laura me El contaba predicador se llamaba Aaron Kominsky. Vamos por parte, dijo Aaron Kominsky. Pare, no se me apure, porque no puedo pasar esto así, porque esto es demasiado importante para nosotros. Mucha información. Repito, no sé de qué manera la idea ha penetrado en la Iglesia de Cristo de que siempre es deber del cristiano, en cada situación de la vida que nos otorga, perdona a quien peca contra nosotros de manera unilateral e inmediata, ya sea que la gente se arrepienta de sus pecados contra nosotros o no. Que simplemente no se nos permite negar el perdón a las personas, esto en realidad no existe en la Biblia. No sé de qué parte del Nuevo Testamento la gente saca esta idea, excepto podría ser que el Señor Jesucristo en cierta ocasión oró unilateralmente por el perdón de sus enemigos sin que se arrepintieran, y antes de que se arrepintieran, incluso el apóstol cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es lo único que aparentemente sale como para que se malinterprete esto. Ahora, nosotros debemos imitar a Dios siempre. Y Dios nos tiene hasta recontra avisado y advertido. Si usted no se arrepiente, no tiene perdón. O sea, Dios no unilateralmente no me perdona sin que yo no actúe en mi reconocimiento de pecado. Yo puedo vivir toda mi vida cargado de pecado. Y creo yo creo, porque Dios me da salud, yo creo porque Dios me da trabajo, yo creo porque Dios me bendice, yo creo porque puedo enseñar, yo creo porque puedo predicar, yo creo que estoy perdonado porque escucho música cristiana. Yo lo único que escucho en mi casa es radio cristiana. Y golpean las manos en la puerta. Uy, en el almacenero, decirle que no estoy, decirle que no estoy, decirle que no estoy. ¿No? Y desde el almacenero viniendo: vecina, yo vengo por la plata. Y la vecina no está, está escondida debajo de la cama. ¿Es vida cristiana esa? No es vida cristiana. Usted puede sentirse perdonado, usted puede sentirse que está bien, usted puede sentirse que tiene una vida normal, pero si usted no se revisa su vida y usted no empieza a reconocer en su interior que usted tiene cosas que no han sido resueltas y que usted pecó, ponga atención, que usted pecó contra otra persona, usted tiene necesidad de perdón. Y si alguien pecó contra usted, ponga atención por favor, si usted pecó contra alguien, usted tiene necesidad de que lo perdonen. Para eso tiene que reconocer su pecado. Me arrepiento de lo que dije, pastor. Te perdono, mi hermano, en el nombre de Jesús. O puede ser que pecaron contra usted. Ponga atención, pecaron contra usted. Y usted no ha declarado el perdón sobre ese ofensor. Usted tiene también un problema. ¿Por qué? Porque el que no perdona no puede ser perdonado. O sea, es importante que yo reconozca mi pecado para que me perdone, y es importante que yo esté presto, atento, ágil, para que cuando usted que se equivocó conmigo me diga: pastor, ¿sabe que quiero pedirle disculpas? Sí, hermano, te disculpo en el nombre de Jesús. Pero somos responsables de necesitar perdón y somos responsables de derramar perdón. Piense, porque estoy seguro de que hay cientos de situaciones en nuestras manos que nunca fueron resueltas a la manera de Dios.
Y si usted no declaró perdón sobre esa persona, y si usted no recibió disculpa de esa persona y usted sigue con el embollar en la mano, en ambas situaciones tenemos problemas no resueltos delante de nuestro Dios. Continúo. Ciertamente nosotros debemos imitar a Cristo en términos de nuestra actitud como cristianos hacia aquellos que nos han agredido. Y siempre debemos estar dispuestos a perdonar en un abrir y cerrar de ojos. Y piense esto, que esto es interesantísimo. La Biblia dice que usted tiene que esperar que Rocío se arrepienta de la torta que me comió. Y yo tengo que estar atento así. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, atento. Me va a reconocer que me comió la torta. ¿Me da permiso que quiero ir a la luna? Sí, hermana, anda tranquila, no hay problema. Y yo digo, sigue sin decirme que se comió mi torta. Porque yo estoy expectante, ¿para qué? Para declarar perdón sobre ella. ¿Por qué? Porque la intención de Dios al perdonar, la intención que yo debo tener al perdonarla, es que yo tengo que separar el pecado de ella para que vuelva a tener comunión con Dios. Porque si yo no declaro perdón sobre ella y ella no se aparta por mi perdón del pecado, el pecado sale de ella vuelve a tener comunión con Dios. Y si tiene comunión con Dios, vuelve a tener comunión conmigo. Entonces ya no importa si se comió la torta o no. Lo importante es que yo estoy instrumento de uso para que Dios la una al arroz con el Señor y el Señor con el arroz. Y el arroz vuelve a tener este fluir entre hermanos. ¿Se entiende que ese es el perdón? Nuestra intención no es salvar nuestro ego. Nuestra intención es que mi hermano salga del pecado, se separe del pecado con mi perdón y tenga relación otra vez con su Creador. Ese es el espíritu del perdón. Ahora, cuando usted dejó que pasaran situaciones y personas pasaran y no las resolvió, allí hay un montón de problemas. Que nunca hemos ayudado a nuestros hermanos a salir del pecado. Y nunca hemos ayudado a nosotros mismos a ser el instrumento que Dios quiere de reconciliación. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar y a un abrir y cerrar de ojos, o sea, presto, rápido, ágiles. Todo el sistema de disciplina de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento y el juicio de las puertas de Israel en el Antiguo Testamento tiene que ver con buscar reparación ante el concilio de la Iglesia o para aquellos transgresores que se han arrepentido. Buscar justicia y juicio para aquellos que no se han arrepentido. Existe aquellas ocasiones donde podemos detener nuestra beneficencia hacia las personas que han pecado contra nosotros y no se han arrepentido de ese pecado. O sea, si la Rocío nunca me tocara el tema de la torta, yo la voy a amar, la voy a abrazar, voy a estar expectante y esperando que ella en algún momento el Espíritu Santo la lleve a reconocer que se comió la torta. Y voy a vivir mirándola, esperando su accionar, siempre orando, Señor, bendice esa vida y parte de la bendición, Señor, que sea que reconozca que se comió la torta del pastor. Te voy a comprar una torta. ¿Se entiende? Esa debe ser nuestra oración. Existen aquellas ocasiones donde podemos retener nuestra beneficencia hacia la persona si han pecado contra nosotros y no se han arrepentido. Yo voy a vivir esperando que ella reconozca su problema. Usted tiene que vivir esperando, pero usted no vale a los ojos de Dios que usted declare perdón tapando con tierra las cosas que hemos vivido. No funciona así. No funciona así. El que peca necesita perdón. Y el ofendido necesita declarar perdón. Esto es amor de Dios. Esto es amor de Dios. Porque yo entiendo que cuando mi hermano se equivocó conmigo
y yo declaro perdón sobre él, estoy consiguiendo que mi hermano se reconcilie con su Dios, que se acerque a su Dios, que Dios la vuelva a tener en consideración, porque Dios no participa de la vida de nadie que está en pecado. Entiéndalo, Dios no, cuando usted tiene un pecado en su vida, no hay guía del Espíritu Santo. Cuando usted tiene un problema en su familia, no hay guía del Espíritu Santo. Cuando usted tiene un problema familiar, no hay intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es santo, no participa de la inmundicia de nadie. El Espíritu Santo es santo. Lo que le leí al principio, esta condición nos puede provocar separarnos de Dios y llevarnos al fracaso, como familia, como individuo, como iglesia, como trabajador. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Un Dios que ha hecho todo lo necesario para que usted viva en santidad. Ha matado a Cristo por usted. ¿Usted cree que una vez que el Papá del cielo crucificó a Cristo, le dará lo mismo que nosotros que sigamos viviendo en pecado como si nada hubiera pasado? No es posible eso. No hay manera que eso sea lógico. Así como Dios no perdona unilateralmente a todos los menos que se hayan arrepentido. Dios no perdona a quien no se arrepiente. Dios no perdona a quienes no se han arrepentido. Y una cosa que nunca debemos olvidar, Dios lo sabe todo, todo, absolutamente todo. Dios es un Dios de luz, y dice la Biblia claramente que todas las cosas las saca a la luz. ¿De qué sirve ir al Señor en oración, medio escondiendo algunas cosas, si Dios lo sabe todo? Es una incoherencia ir al Señor sin reconocer lo que hemos hecho. Es una incoherencia. Es perder el tiempo, porque usted está ahí arrodillado innecesariamente, no le sirve de nada, porque si usted no confiesa su pecado, Él no lo perdona. Y Él te está mirando y te está viendo el pecado que cometiste, y está rogando de tu arrepentimiento, está esperando tu arrepentimiento, porque si tú te arrepientes, Él te perdona automáticamente. El perdón viene de manera automática. Y vos hablás y hablás y hablás y hablás y hablás, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay armonía con ese Espíritu Santo. O sea, es hablar solo al Pepe. El otro lado de esta situación es que si alguien nos transgrede y esa persona se arrepiente, si nosotros nos negamos a perdonarlo, entonces carbones encendidos almacenamos sobre nuestras cabezas para el día del juicio. Usted tiene que volar en velocidad para declarar perdón sobre aquel que se arrepiente. Usted está obligado, porque si usted no lo hace, el problema que tenía el otro, que lo puso en sus manos, y como usted no quiso perdonar, el problema ahora es suyo. ¿Hasta dónde está mi responsabilidad? Hasta que yo te confiese a vos mi pecado. Usted sabrá si me perdona o no. Si usted no me perdona, es un problema suyo. Yo declaré mi pecado. Ahora, tengo que declarar mi pecado y pedir perdón por lo que hice. Si yo como siempre le digo, si yo pequé contra el Señor, le pido perdón al Señor. Si yo pequé contra mi esposa, le pido perdón al Señor y a mi esposa, porque el primer pecado no es para la patria, el primer pecado es para Dios. Y de rebote, en ese pecado que cometí contra Dios, le saltó a la vida. Entonces siempre el primer perdón tiene que ser: Señor, perdóname por lo que hice. Rompí tu palabra en esto y en esto. Y en este error, Señor, salpiqué, lastimé, ofendí a mi esposa. A mi esposa, a mi hijo, a mi nieto. Yo he escuchado a un cristiano decir: yo soy el papá. Este es mi hijo, ¿cómo le voy a venir a pedir perdón yo a mi hijo? Si vos ofendiste a tu hijo, pedile perdón a tu hijo. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, usted no tiene la libertad de hacerlo enojar al Pepe los pibes. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, obedecer a vuestros padres en lo que se te ocurra, en cuando tienen ganas, en todo. Marido, amar a vuestras mujeres.
Ay, no, nos vamos a divorciar, pastor, ¿sabe por qué? Porque ya hay incompatibilidad de caracteres, ya no la amo. Ya no la amo. Siento así como que ya no la amo. Pastor, me quiero separar de mi esposa porque... ¿Y por qué no me hace de comer, pastor? Laburo como negro, como chino y como africano. En el laburo y tengo que llegar a cocinar. Y si no tengo que cocinar, me tienen la ropa para que lave. Y si me descuido, tengo que planchar para ir a la iglesia el domingo. Así que, ¿sabe qué? Quiero el divorcio. ¿No la amo más? ¿Qué quiere que le haga? El único problema en la Biblia es que cuando Dios te da un mandamiento, te da la capacidad de cumplirlo. Porque si Dios te manda a hacer algo y no te capacita para que lo hagas, es una injusticia. Y Primera de Tesalonicenses dice que toda injusticia es pecado. O sea, sería un pecado de Dios si me manda a hacer algo y no me da la capacidad de hacerlo. Así que, marido, amar a vuestras mujeres, eso significa que todos ustedes pueden amar a sus mujeres. Mujeres, honrar a vuestros maridos. Eso significa que todos ustedes pueden honrar a su marido. ¿Qué es honrar a alguien? Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová te dé la tierra se alarguen y todo te vaya bien. Primer mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar entonces? Respetar. Es más que eso. Yo el otro día les decía, el pecado más importante que puede cometer un cristiano es no honrar a Dios de manera adecuada. Honrar es esto. Usted tiene que conseguir que Dios, si quiere honrar a Dios, usted tiene que conseguir que su mamá, si usted quiere honrar a su mamá, si quiere honrar a su papá, se sientan orgullosos, entre comillas, de usted. Que se sientan orgullosos, que se sientan dignos, que se sientan felices, que se sientan regocijados de ser los papás de. Eso es honrar al padre. Claro, a veces honrar a algunas madres es más fácil convertir a un musulmán al cristianismo que honrar a alguna mamá, ¿me entiendes? Porque yo conozco a algunas que no hay zapato que le quede bien, ¿eh? Es que si este número es grande, este es pequeño, y si este es marrón, este es negro, y si este es muy alto, este es muy bajo, y si en este aprieta, este no me aprieta, o sea, no hay nada que le venga bien. ¿Cómo se honra a alguien así? Si no hay nada que le agrade, si no hay nada que lo complazca, que todo tiene un pelo, todo está algo, nunca el huevo está entero, siempre le falta un pelo al huevo, ¿entiendes? Hay mujeres así, hay mamás así, y hay varones así. ¿Cómo hacer vos para honrar a esa persona? Le orás y le metés más punchi, le metés más empeño y le metés más paciencia, porque la responsabilidad no se zafa porque la persona en cuestión sea compleja. Más laburo, ¿no? No es que hay del 1 al 5, listo, hasta ahí te esforzate. No, pero ella pesa 6, no, ya no importa, dejarla. No, entiéndate. Usted tiene que honrar a la persona a quien le va a dar honra con todo el esfuerzo que eso significa. Quiere honrar a su padre, que su padre sienta placer de ser usted su hijo. Quiere honrar a su esposa o a su marido, que ese marido sienta placer. Yo ando deseando encontrarme con un viejo amigo. ¿Para qué? Para presentarle a mi esposa, para presentarle a mis hijos, para presentarle a mis hermanos. Yo se lo he dicho a ustedes y tengo gente de testigo. Yo lo he llevado a ustedes a otro país y yo me he sentido placer de decir, ¿qué digo ya? Esta es mi gente. Estos de quienes yo le he hablado tantas veces que vine. Eso es honrarlo. Y voy a seguir llevando gente hasta que alguien diga ya. Quiero decir algo, yo le doy gracias a mi Dios por el pastor que tengo en Argentina. Todavía estoy esperando. Yo lo he hecho por todos ustedes un montón de veces. 9 menos 5.
Debemos tener en cuenta que siempre que se trate de pecado y de perdón, Dios está en medio. No se olvide de esta frase, por favor. Debemos tener en cuenta siempre que se trate de pecado y de perdón, Dios está en medio. Por lo tanto, el arrepentimiento por un lado de las partes y el perdón de ese pecado por el otro lado debe ser verdadero y totalmente genuino, porque Dios está en medio y Él es el que revisa los corazones. Es nuestro deber absoluto perdonar a aquellas personas que se arrepintieron de haber pecado contra nosotros. Estamos obligados a perdonar de manera genuina y rápida. Bueno, no, déjame que le voy a hablar, ¿eh? Déjame analizar lo que me dijiste y cuando te vea te cuento. No. ¿Sabe cuál es el gran problema de esto? Yo lo que le decía y con esto te digo cuenta. ¿Usted puede creer que esta es la hoja 4 de 11? Sí. 4 hojas de 11. Con esto termino. Le vengo diciendo en esto que usted tiene que vivir de manera libre sin problemas con nadie. Hay un versículo, ponga atención. Hay un versículo muy simple y muy importante en las Escrituras, y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todo el mundo. Repito, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todo el mundo. A veces no depende de nosotros. Entonces, si no depende de usted, deje de embromar, dedíquese a su vida y deje que el resto haga la suya. Porque no depende de usted. Usted hizo todo lo necesario. En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todo el mundo. A veces no depende de nosotros. Pero que no sea usted de la rencilla, que no sea usted del escollo, que no sea usted de falta de perdón, que usted no sea el ofensor, que usted no sea el que no perdona. Pero depende a veces de nosotros, no. Hay situaciones humanas que se han resuelto. Yo he resuelto problemas con muchísimas personas. Hay otra infinidad de personas que yo ya no veo más y que quedaron cosas allí sin la claridad que en este minuto entiendo, como pastor y como maestro de la palabra, entiendo que Dios exige mucho más que esto. Y que no hay nada, no hay ni un pelo, no hay nada que para Dios no sea importante. Y hay otras situaciones con otras personas que ya ni siquiera están, se murieron ya. ¿Cómo las arreglo? No hay manera de arreglar esas situaciones. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que llegará un día delante de la presencia del Señor donde el cristiano va a presentarte en el tribunal de Cristo. Y allí saldrá todo aquello que no haya sido resuelto. Y si usted había logrado, como el Kiko y el Chavo, una estrellita así de buen alumno, si usted había logrado una estrellita y usted tiene así un baúl con cosas no resueltas, no le va a tocar no solamente ni la estrellita, ni el pegamento, ni nada le va a tocar, ¿me entiende? Porque Dios no dará por inocente al culpable, ni dejará en el olvido absolutamente nada. Prepárese para el encuentro con su Dios. Prepárese para el encuentro con su Dios. ¿Sabe cuál es la mayor cercanía que usted puede tener con el Señor? Su hermano. Si usted quiere ver al Señor cerca suyo, mire a su costado. Se lo he dicho hasta el cansancio. La única manera que yo conozco en 46 años o 47 años de cristiano, la única manera de que conozco de servir al Señor es servir a su hermano. ¿Usted quiere ver al Señor cerca? Vea al costadito. Ore por el que no viene, ore por el que está enfermo, ore por ellos. Esta es la única manera que yo conozco al Señor de ver a Cristo cerca. ¿Me va a recordar en la hoja 4 de 11? Sí. Y lo veremos, si Dios quiere, en la próxima.
Espero que esto les sirva. Yo quiero que esto el Señor lo grabe en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos y seamos una iglesia armoniosa, santa y justa.